La élite tiene muchos espacios de discurso como Twitter, Facebook y YouTube. ¿Qué ocurre si un Gillionaire posee la plaza pública? La gente se enfoca en Jimmy Kimmel, pero también ocurrieron otros hechos como el asesinato de Charlie Kirk. ¿Y la idea de que la libertad de expresión afecta a los marginados? La educación superior es demasiado de pensamiento grupal, el periodismo es demasiado de pensamiento grupal. Eso evidencia que el mercado de ideas se está descomponiendo. Lo que todos deben entender, los censores más peligrosos, francamente. Esta mañana pensaba en ellos y dije, estamos haciendo un programa sobre la libertad de expresión. Es una lástima que no haya noticias relevantes estos días. Es aburrido. Sí, he estado como haciéndome las uñas y esas cosas. Sí, reservé esto. Era como lunes, estoy preparando este show y pensé, está bien. La libertad de expresión siempre es un tema más o menos actual, ¿sabes? La gente se pregunta. El viernes cuando hacemos el show pensamos, hay que hablar de la libertad de expresión porque cancelaron a Jimmy Kimmel. La izquierda dice que es una locura y la derecha responde, ahora sí te importa la libertad de expresión, ¿verdad? Es como simplemente no podría ser más relevante y oportuno en este momento. Sí, no, el negocio está en auge. Desafortunadamente, Los negocios prosperan en la censura y la defensa de la libertad de expresión. absolutamente. O sea, nunca es algo bueno. La libertad de expresión es como el negocio de los extinguidores de incendios, tienes razón. Sí, queremos tenerlos cerca, pero si se usan mucho es una mala señal, ¿verdad? Es ese tipo de cosas, así que sí, la libertad de expresión. Está bien, queremos defender esto. O si estamos realmente ocupados, eso no es bueno, eso no es bueno. Queremos asegurarnos de estar solo moderadamente ocupados, pero desafortunadamente, sí. El negocio va bien, como mencionaste al principio del programa, así que para darles un poco de contexto a las personas por si no están prestando atención o tal vez no son de Estados Unidos, Jimmy Kimmel, famoso conductor de un programa nocturno, fue cancelado, ese es el término, lo despidieron realmente, o sea, Sí, yo tengo una definición muy particular de cancelación, de la cultura de la cancelación. Escribí La cancelación de la mente americana junto a Ricky Schlott, un joven genio. Un placer trabajar con ella. Pero nuestra definición es el aumento de campañas para que la gente sea despedida, castigada o expulsada por lo que dice. Eso estaría protegido, digamos, para un empleado público bajo la primera enmienda. Eso inició en 2014 y generó un ambiente de miedo. No hay inclinación política en esa definición. Puede venir de izquierda o derecha, aunque solía venir más de la izquierda. Diría que tan seria como la cultura de la cancelación. Sí creo que el uso de presión federal para lograr que los medios hagan el trabajo sucio para la administración de Trump es peor. Eso es más clásico, en este caso, lo que se llama jawboning, que es cuando el gobierno, de alguna manera, incita a entidades privadas a censurar discursos que el propio gobierno tiene prohibido castigar bajo la primera enmienda. ¿dijiste jawboning o jawbone? Jawboning suena algo raro, ¿no? Bueno, sí, pero me gusta. Me gusta más porque suena sucio. Por eso es bueno. Así que cuando digo cancelado, Jimmy Kimmel fue cancelado, supongo que debía haber aclarado que su programa fue cancelado. O, en el sentido muy literal, Sí, no quise decir que su carrera o personalidad esté cancelada. Debí aclararlo, sobre todo por el contexto de tu trabajo anterior. dicen que está suspendido. Pero ya no trabaja ahí, así que no sé. ¿Lo despidieron por completo? O sea, he estado de viaje como 9 días seguidos. O sea, Probablemente debí, ya sabes, haberlo verificado esta mañana porque es lo nuevo. El problema con las noticias es que como su programa ya no está al aire, pues eso debe significar todas estas cosas. Bueno, no necesariamente significa eso, pero gracias por toda la especulación. Así que no sé, realmente no sé. Y además, en realidad no importa, porque para cuando esto salga, eso ya habrá cambiado 10 veces de todas formas. Ya sabes, ese programa podría volver al aire mañana, podría no volver nunca, y él podría ser despedido para mañana. Él podría haberse retirado o renunciado para mañana oficialmente para obtener algún tipo de indemnización. O sea, ¿quién demonios sabe? Así que casi no importa. El punto es... te contaré sobre un viaje de negocios desafortunado que acabo de terminar. Sí, claro. Tuve una situación ridícula y frenética con mi itinerario. Pittsburgh para hacer un debate con el equipo de prensa libre y Barry Weiss, que luego fue Sol Solito, en California, luego San Francisco, luego Santa Fe, luego Nueva York. Esto duró unos 9 días. Ese itinerario fue brutal y demasiado. Y cuando llegó a Pittsburgh,
Lo primero que me entero es que Charlie Kirk ha sido baleado. En ese momento él no estaba muerto, solo sabían que le habían disparado. Y por supuesto, eso es horrible y una amenaza obvia para la libertad de expresión, porque no había, ya sabes, supongo que había una pequeña posibilidad. No fue por lo que dijo, pero todos nosotros, de alguna manera, Lo contamos así. como insignificantes. Y además pronto subirás al escenario. Sí, o sea, es terrible y además piensas, espera un minuto, ¿eso me va a pasar a mí en una hora como una copia? Bueno, te voy a decir algo. Lo peor es que en la Universidad del Valle de Utah me pidieron dar una charla. Como ya sabes, puede que esté parado donde él estuvo en aproximadamente un mes y estaría mintiendo si dijera que no me asusta. Sí, ya sabes, pero lo hago porque no puedes dejar enfriar la voz. Pero honestamente me preocupa menos por mí. Pero pienso en personas que amo, ya sabes, como Barry Weiss, como Sarah Hayter, como Carol Huben, ya sabes. Personas que siento que, ya sabes, comprensiblemente tienen mucho miedo porque también hay gente loca que los odia. Bueno, Carol, ¿quién? Fue interesante tenerla en el programa, lo hizo bien y fue poco controversial en general. Algunas cosas, claro, iban a ser delicadas. Uno piensa que casi pierde su trabajo en Harvard y parece lo peor, pero no imaginas un francotirador a 200 metros. Las apuestas son más altas y todo es más loco aún. Jimmy Kimmel fue cancelado o despedido por sus chistes. Probablemente esta sea una pregunta tonta considerando nuestra conversación anterior, pero ¿tú ves eso como que la rendición de cuentas está funcionando? Porque así es como algunas personas lo ven. ¿O lo ves como un fracaso de la libertad de expresión? ¿Eso es un fracaso de la libertad de expresión? Y sí, me di cuenta de que iba a contar la odisea de todo mi viaje porque la gente está muy enfocada en lo de Jimmy Kimmel. Pero hay muchas otras cosas que pasaron que la administración de Trump intentó hacer, incluyendo que Pam Bondi hablara sobre que el discurso de odio no está protegido, lo cual, por supuesto, el discurso de odio es como la herramienta que desarrolló la izquierda para atacar la libertad de expresión. Eso es algo que hemos defendido en los campus durante años en FIRE, y ahora Trump acusa a los reporteros de discurso de odio. ¿Puedes explicar qué es FIRE? Brevemente, porque creo que algunas personas piensan, este tipo solo odia a Trump. ¿Dónde está el control remoto? Sí. Somos la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, anteriormente la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación. Y si alguna vez has escuchado historias de terror sobre personas metiéndose en problemas en campus universitarios, probablemente sea porque hemos estado involucrados en la defensa de esos estudiantes o profesores, y la forma en que eso se ha visto ha cambiado con los años. Pero en gran parte, sabes, lo que estábamos combatiendo era el instinto de censura de lo que ahora se llama, de manera general, wokeness. Algunas personas nos apreciaban por eso, como ahora. Siempre hemos defendido la libertad de expresión de manera apartidista desde el inicio. Mi primera vez en televisión fue defendiendo a un profesor de izquierda muy polémico. Después del 11 de septiembre recibí muchos correos de odio. Después de eso perdimos donantes, así que fue buen entrenamiento desde el inicio. Simplemente encontraste la manera de molestar tanto a la izquierda como a la derecha al mismo tiempo, lo cual es, ya sabes. Me dicen que mi modelo de recaudación es terrible porque molestamos tanto a la izquierda como a la derecha. Es como... Debes buscar a esos centristas ricos, aunque quizás no existan. Sí, bueno, en realidad lo que tenemos que encontrar es a las personas que creen en la libertad de expresión por sí misma, por su propio valor. Y afortunadamente hay, ya sabes, personas adineradas que ni siquiera son necesariamente centristas, que en realidad lo entienden desde un punto de vista de principios. Solo desearía que más personas lo hicieran. Es curioso porque dices que debemos encontrar personas que valoren la libertad de expresión. Y cuando entro en línea, dependiendo de cuál sea el discurso, hay personas defendiendo la libertad de expresión en ambos bandos. El problema es que cuando cambia a algo que no les gusta, entonces de repente se convierte en otra cosa, y ese es el problema. Para mí, el que me pareció gracioso, o sea, que la administración de Trump sacara el tema del discurso de odio, fue bastante cómico. Ver a gente de derecha decir sin ironía que esto no es cultura de la cancelación, sino cultura de las consecuencias, usando la frase que antes defendía la izquierda. Michael Hobbes ha basado su carrera en decir que solo es cultura de la responsabilidad, negando la existencia de la cultura de la cancelación. Pero cuando se trata de, ya sabes, pero que la derecha realmente haga ese argumento palabra por palabra, es como, ok, aquí las cosas han cambiado, amigo.
¿Verdad? Sí, para dar contexto a las personas, ya que mi audiencia y este programa no son muy políticos y también hay público internacional, así que a veces tengo que tener mucho cuidado y decir, oh, este es el contexto, sí, correcto, sí, exactamente. Hola Australia, no tenían libertad de expresión, ahora se enojan porque la gente habla, pero eso también es libertad. No puedes evitar consecuencias, pero cuando otros las enfrentan, todos se molestan, decídanse. Y no es que tengas que ir a Australia para estar confundido, solo tienes que ir a Canadá, ¿verdad? O sea, solo tienes que lanzar una piedra lo suficientemente fuerte desde Estados Unidos y le pegas a gente que dice no lo entiendo. La semana pasada dijiste algo distinto, ahora lo dices de otra forma. ¿Cómo? No, no así. Entonces, la idea de que la izquierda decía, oye, esto no es cultura de la cancelación, esto solo son consecuencias. Lo que quieren decir con eso, y puedes intervenir en cualquier momento, es básicamente como, mira, tenemos el derecho legal a la libertad de expresión, pero si eres un cirujano en un hospital, de alguna manera representas a ese hospital. Si dices que odiabas a Charlie Kirk y no te importa que sus hijos no tengan papá, te pueden despedir y eres responsable. No te protege un escudo invisible de la primera enmienda, solo que el gobierno no puede arrestarte, ¿cierto? Pero el hospital sí puede decir, eso fue de mal gusto. No importa la política, no puedes decir esas tonterías en la cuenta de Twitter de la empresa. Ya no trabajas aquí. Sí. Pero una de las razones por las que me opongo a la cultura de la cancelación es porque yo creo en una, ya sabes, cultura de libertad de expresión. Y si en realidad, y para ser claro, tu empresa puede decidir despedir a alguien por, ya sabes, avergonzar a la empresa, eso está absolutamente dentro de tus derechos de la primera enmienda. Incluso lucharíamos por ese derecho de la primera enmienda, ¿verdad? Pero si vives en una sociedad donde puedes tener y trato de que la gente tome un poco de distancia, donde puedes tener una opinión o un trabajo, pero no ambos, ¿verdad? Eso es lo que empezaba a aparecer en 2020, que básicamente, si no estabas de acuerdo con el jefe en su política, podías. O las personas más ruidosas en tu empresa, ya no vas a tener trabajo, ¿verdad? Así que creo que la gente necesita recordar, ya sabes, ese principio más amplio, y siempre tratamos de que la gente tome un poco de distancia sobre qué tipo de, ya sabes, país en el que quieren vivir. Sobre si como ciudadano debes tener libertad de expresión aunque tengas trabajo. Por supuesto, una de las razones por las que lo comparo con la ley de empleados públicos es porque hay todo tipo de matices adicionales en eso, como, bueno, sí, si eres portavoz de algo, y dices, por cierto, creo que el jefe es un idiota, por supuesto vas a perder tu trabajo. Pero si eres como un repartidor de pizzas, ya sabes, déjame darte el ejemplo de, ya sabes, el repartidor de pizzas, usando la gorra de Biden o ni siquiera sé cómo decirlo, una gorra de Biden o una gorra de MAGA, ¿sabes? Y su jefe no le gusta ese candidato, ¿sabes? Como estadounidenses, creo que podemos coincidir en que esa persona no debería perder su trabajo. Es difícil pagar la renta con una opinión. Si tuviera que elegir entre una opinión y un trabajo, elegiría el trabajo. ¿No es eso lo que dices? Hay un efecto inhibidor si nunca puedes expresarte. Además, como mencionaste, ser un abogado que trabaja diario impide que otros conozcan tus ideas políticas. Y te ofreces como voluntario en una recaudación de fondos para algo y alguien se entera, eso es diferente a, oh, sí. Está el tipo que nunca se calla sobre ese candidato presidencial en particular en el trabajo, en la oficina. Y cualquiera que no esté de acuerdo con él es un idiota y te lo va a decir, ¿verdad? Oh, sí, si es en el trabajo, eso es algo completamente diferente. Es como una de esas cosas, como que es como para que el caso clásico en la ley de la primera enmienda es el de un maestro de kinder a preparatoria. Él escribió un artículo de opinión sobre la política educativa en su ciudad y, en el caso Pickering contra la Junta de Educación, la Corte Suprema dijo que él es un empleado público. No deberíamos despedir a personas solo por expresar opiniones como ciudadanos. Eso limita la capacidad de empleados públicos. Y dije, y todavía pienso que ese es como un buen modelo. Por cierto, acabo de recibir una alerta de noticias diciendo que Jimmy Kimmel ha sido despedido. Ahí lo tienes. Así que sí. En tiempo real. Bueno, noticia de última hora, así que oficialmente ha sido despedido. Y me pregunto cómo manejan eso. O sea, ¿simplemente le pagan el resto de su contrato? Debe ser así. Seguramente les cuesta mucho hacer eso y él puede que incluso definitivamente va a haber algunas demandas, me imagino, en respuesta a esto. Oh, sí, va a haber. Y cuando se trata de, ya sabes, la demanda que debería presentarse es que debería haber una demanda de Jimmy Kimmel contra la FCC. Porque hasta cierto punto, ya sabes, es bastante claro que la FCC estaba presionando a muchas partes al mismo tiempo para llegar a esto. Ha sido frustrante ver Twitter explotar con gente diciendo que solo fue una decisión de negocios de ABC. Yo estoy como que,
Trump dijo que quería eso. ¿Te gusta Jimmy Kimmel como siguiente? Repitió esto varias veces hace meses. Definitivamente ha demostrado que está muy dispuesto a usar fusiones como una forma de persuadir, ya sabes, a Paramount, por ejemplo, para que haga lo que él quiere. Brendan Carr estuvo con Benny Johnson y dijo que pueden hacerlo por las buenas o malas. Fue claro en que deben deshacerse de este tipo. Para ser claro, soy crítico con lo que dijo Jimmy Kimmel, creo que iba con esa intención. Esto es vergonzoso para la narrativa de los medios que insisten en que este tipo es de derecha, lo que considero vergonzoso para ellos. Y Jimmy, siendo, ya sabes, un tipo de Hollywood, simplemente, ya sabes, insinúa, ya sabes, que claro, por supuesto, este tipo podría ser realmente de una revista. Así que dime qué dijo, porque creo que mucha gente está como, ¿qué pasó? ¿Qué hizo otra vez? Y la respuesta de mi parte es que no estoy completamente seguro. Sí, ¿qué? Lo que dijo fue que la administración está tratando desesperadamente de encontrar una manera de que este tipo no fuera realmente, que MAGA estaba tratando de encontrar una manera de que él no fuera realmente uno de los suyos. El tirador que le disparó a Charlie Kirk, sí. Lo cual es una afirmación literalmente cierta, pero la implicación era que, por supuesto, él, ya sabes, iba a ser de derecha. ¿Cuál es? ¿Qué es el tipo de tontería que la gente de Hollywood, ya sabes, a la que solo deberías poner los ojos en blanco y ya? Y yo no pensé que quedaría claro. Entiendo por qué los conservadores se molestaron, pero no es así. Si lo fuera, ya lo sabrías. Este tipo pudo haber perdido su trabajo si no hubiera habido intervención estatal. Lo que distingue este caso es la intervención del Estado. Y Trump ha demostrado claramente una tendencia a usar todo el poder a su disposición para castigar a sus enemigos. ¿Cómo presionó el gobierno federal? ¿Se conocen los detalles? Bueno, básicamente retuvieron sus licencias y Trump luego insistió en la idea de que esencialmente estaban considerando retirar prácticamente la licencia de todas las cadenas. Él ya había dicho algo parecido a principios de la semana. Curiosamente mencionó NBC y ABC, pero no CBS o Fox. Así que las amenazas han estado ahí y se han estado intensificando durante muchos meses. Y luego, específicamente aquí, quiero decir, cuando el presidente de la FCC está diciendo, básicamente está diciendo lo mismo. Y específicamente sobre Jimmy Kimmel, es como sí, o sea, si estas son empresas que quieren una fusión así, ellos entienden el mensaje, ya sabes, como que este tipo tiene que irse. Dijeron que quizá no puedas transmitir legalmente si no haces lo que quieren y que sabes que buscas fusionarte con otra empresa. La FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, debe aprobar eso, pero solo si estás en buenos términos con nosotros. Y eso fue claro y fuerte. Está bien, entonces tenemos que despedir a este tipo y luego aprobarán nuestra fusión. Y supongo que por eso la gente dice que es una decisión de negocios. Es como, bueno, está bien, pero en realidad no. Fue como la extorsión es algo mafiosa, ¿no? Bonito negocio que tienes. No querrías que le pasara nada, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, extorsión. Sí. Sí. Así que creo que los conservadores que intentan minimizar esto como si no fuera importante, ¿sabes? Se están engañando a sí mismos. Entiendo, está bien. Trato de no politizar esto, pero es difícil hablarlo sin mencionar lo que hace cada lado político. Porque, y de nuevo, como mencionaste antes, la izquierda era la que hacía la cultura de la cancelación antes. Y creo que eso es lo que mucha gente de la derecha o incluso del centro está aplaudiendo. Es como si, ¿recuerdan cuando ustedes estaban haciendo todas esas cosas horribles? Bueno, ahora es nuestro turno. Pero eso es como cómo es, ojo por ojo y todo el mundo termina ciego, algo así. Así que no es bueno que ahora el zapato esté en el otro pie, o al menos que el zapato esté en el otro pie. Tal vez no deberías estar pateando a la gente con él, no lo sé. La metáfora se rompe, lo cual me agrada hasta cierto punto. Entonces, ¿dónde está el límite entre una reacción válida y una censura masiva o gubernamental? Quizá ya respondí aquí. Bueno, sí, o sea, una reacción legítima. Por supuesto, la gente tiene el derecho de la primera enmienda de quejarse de cualquier cosa. Y sabes, yo defendería ese derecho. Sin embargo, fue un cambio notable dentro de mi propia vida que la gente pasó de decir, esa persona es un idiota, odio a esa persona, a decir, tengo que iniciar una campaña para que despidan a esa persona. Eso era algo que, de alguna manera, solo era logísticamente posible de hacer de forma rápida. Hasta que surgieron las redes sociales donde podías aparentar que 1 millón exigían despedir a Harry. Veo que en realidad solo hay como 30 personas que realmente piensan eso. Cuando te preguntas cuál es el límite de la coerción gubernamental, el gobierno se supone que no debe ejercer ninguna presión significativa sobre las instituciones para censurar el discurso. El propio gobierno no puede censurar.
Esto es de lo más frustrante del caso Murphy contra Missouri, que explicaré para la audiencia internacional. Varios conservadores decían eso en un caso. Fueron expulsados de las redes sociales porque la administración de Biden presionó a varias compañías para lograrlo. Personas que cuestionaban temas como el COVID y las vacunas sufrieron mucha presión. No estaban andándose con rodeos, fue muy, ya sabes, duro con muchas de estas plataformas de redes sociales. Y luego, ya sabes, estas eran personas que realmente fueron expulsadas de las redes sociales. La Suprema Corte concluyó que no era claro que estos tuvieran legitimación ni que el gobierno fuera claramente responsable. Por esa razón los despidieron, y no hubo algún factor intermedio de por medio. Dices que los quitaron de redes, no por el sí. Sí, los sacaron de las redes sociales, perdón por eso, sí los sacaron de las redes sociales. Y mientras tanto, creo que el caso es abrumadoramente claro. Estoy un poco, ya sabes, avergonzado en nombre de otras personas que defienden la primera enmienda y que piensan que el gobierno tenía razón en esto, ¿sabes? Es como, no. El gobierno no debe presionar a redes sociales para sancionar discursos que él mismo no puede sancionar, punto. La Suprema Corte evitó lidiar con este caso y creo que se equivocó en Murphy contra Missouri. Ahora estamos viendo, ya sabes, como supongo que hay un poco de te lo dije en esto, así que te lo dije en esto. Eso. Esencialmente, por supuesto, el gobierno ahora está usando una presión bastante evidente para lograr para vengarse de algunos objetivos políticos personales de Trump. Así que básicamente está diciendo, oye, la administración de Biden cerró mucho discurso en las redes sociales durante su administración. A lo cual nos opusimos. A lo cual, ya sabes, la mayoría de nosotros nos opusimos. Y otras personas pensaron que estaba bien. Y ahora está pasando del otro lado durante la administración de Trump. Y es difícil, es algo complicado de aceptar. Oye, no tienes permitido hacer eso. Y es como, pero tú sí lo hiciste, ¿no? Decimos que podemos hacerlo porque la administración de Joe Biden lo hizo. Pero no queremos que pase así. Teníamos razón y ustedes estaban equivocados. El contraargumento es que uno era desinformación sobre una pandemia y el otro solo una broma de un comediante. No te gusta que eso sea diferente, está bien, pero también ustedes fueron los que abrieron la puerta a toda esta tontería desde el principio. Bueno, y la cosa es que algunas de las cosas que la administración de Trump, quiero decir, la administración de Biden, estaba señalando como desinformación y mala información. No era desinformación, solo personas con teorías como la fuga de laboratorio. ¿Verdad? Creo que tiendo a pensar eso. Tal vez las vacunas de ARNM no están bien probadas en humanos, lo cual es un hecho. Y entonces, tal vez deberíamos preocuparnos por algunas de estas cosas y algunas cosas como la miocarditis y ese tipo de cosas. Había motivos para preocuparse, pero lo trataron como blasfemia. Aquí, lo que Kimmel dijo solo fue una broma, aunque también era su opinión sobre comediantes. El problema ahora es que la gente se autocensurará para evitar reacciones negativas. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Me alegra que este programa no sea político. No busco cambiar el mundo con este podcast. Pero no tengo que preocuparme por si me van a disparar, sacar del aire o si los patrocinadores me abandonan. Aunque hay invitados controvertidos y eso, creo que no soy tan agitador para ningún lado. Eso siempre podría descomponerse cuando la gente empiece a volverse más loca, y estoy tratando de responder. Tus palabras pueden ser violencia, pero también tu silencio puede ser violencia. Entonces, es como que tengo que hablar y también no hablar, a menos que tengas razón. Bueno, hablaremos de eso en un momento. La gente se autocensura para evitar reacciones negativas. Eso me parece una evidencia de que el mercado de las ideas, como lo llamaban en la Facultad de Derecho, se está desmoronando. Sí, no, estoy de acuerdo. Hablaba con alguien que me preguntó cómo defino la libertad de expresión. ¿Y tú? Siempre me cuesta porque es complicado de formular. Pero pensar lo que quieras y decir lo que piensas. Lo hice y básicamente es así de simple. Y la respuesta fue muy indiferente. Si hablamos de opiniones, no creo en eso. Di una charla TED y mencioné eso. Defiendo la libertad de expresión profesionalmente desde hace 24 años y aún más tiempo de forma personal. No sin paga, sí. Sí, sin paga. Eso la gente lo menciona a veces despectivamente y otras como cumplido. Eres un absolutista de la libertad de expresión. Lo mencioné en mi charla TED, llevo mucho tiempo haciendo esto. No he conocido absolutistas de la libertad de expresión. Define eso, porque muchos se etiquetan o etiquetan a otros así, pero nunca es cierto. Cuando les pasa, es inconcebible.
¿Recuerdas hace un mes cuando pasó eso con el tipo que no te caía bien? Sí. Entonces, un absolutista de la libertad de expresión, ya sabes, en teoría, es alguien que cree que si haces algo con palabras, esencialmente siempre está protegido, y eso no es cierto. Esa es una versión extrema. Un absolutista de la libertad de expresión podría creer que ni la difamación debe estar desprotegida. La difamación es decir algo que sabes que no es verdad. Esta persona abusó de otra como cuando era niño, buscando destruir su carrera. Sobre todo si sabes que mientes, todos lo saben y afecta a alguien en particular. Creo que la difamación no debería estar protegida por estas normas especiales. Creo que la incitación no debe protegerse, como cuando tienes antorchas y estás por prender fuego. Estás frente a la casa del alcalde, ya sabes, y estás diciendo vamos a quemar la casa del alcalde, ya sabes, eso es incitación. También hay categorías como la obscenidad y la obscenidad hacia menores, que básicamente es lo mismo. Son cosas que ayudan a proteger a los niños de la pornografía extrema. Creo que las excepciones a la primera enmienda establecidas por la Corte Suprema en su mayoría tienen sentido y están bien pensadas. Soy absolutista de opiniones. Creo que es valioso saber lo que la gente realmente piensa. Punto. Creo que es un valor científico, artístico y democrático. Saber menos sobre lo que la gente piensa no te hace más seguro. Y creo que en una situación donde la gente tiene miedo de decir lo que realmente piensa porque creen que su trabajo está en riesgo, la cultura de cancelación de la izquierda o la presión de Trump en la derecha no benefician a una sociedad democrática. Sí, eso no es bueno. O sea, eso de alguna manera responde a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué es más peligroso, los chistes malos o una sociedad que no puede tolerar los chistes malos? Sí, definitivamente lo segundo sí. Sí, sin duda, y muy obviamente para todos los involucrados, lo segundo. Y quiero decir, Tuvimos a Don Rickles en los 80 y sobrevivimos. apenas lo recuerdo. Claro, es una locura porque recuerdo a mi mamá diciendo que era obsceno como Rodney Dangerfield o algo así. Ahora probablemente piensa, bueno, sigue siendo tonto, pero he visto peores. Esa escuela es una obra maestra, Había un pozo, pero si hablo de eso, nos desviamos. pero al menos es apolítico. Sí, ahí está. Es difícil creer que alguien se oponga a la libertad de expresión, pero sucede, como señalas en tu libro Guerra de Palabras. Los autoritarios suelen escuchar estos argumentos, ¿no? Ellos usan muchos de los argumentos que mencionaste en el libro en contra de la libertad de expresión. Usan eso. Si ves en YouTube pagando cuentas y mostrando la portada del libro, notarás que las leyes de libertad de expresión suelen usarse contra la prensa. Y es por eso que como miembro de la prensa tenemos que estar muy atentos contra este tipo de cosas. Y me parece que la nueva generación, la última generación, es mucho menos protectora de la libertad de expresión, y no estoy tratando de echarle la culpa a la generación Z, porque creo que ellos simplemente han tenido que enfrentar problemas más difíciles en cuanto a la libertad de expresión que quizá la generación de mis padres. No lo sé, mira, ya estás en desacuerdo, dime por qué no estás de acuerdo. Mis padres no pudieron. Son personas relativamente educadas, no creo que pudieran formular un argumento sobre la libertad de expresión. Sí, pero yo, así que es como... Yo los probaría, te sorprenderías. Sí, puede que tengas razón. ¿Alguna idea? ¿Qué? O sea, ¿puedo tener una idea de cuándo nacieron tus padres? Ah, sí, en los años 40. Los años 40. Sí, pueden formular. Te sorprendería lo buenos que son en realidad para formular argumentos sobre la libertad de expresión. Voy a intentar eso en la cena. Porque eso indica que crecieron en los 60 y 70. Ese fue uno de los temas principales de uno de los periodos más tumultuosos en la historia de Estados Unidos, más intenso que hoy. La generación Z es víctima del sistema educativo de kinder a doctorado, quien explicó las desventajas de la libertad de expresión, ya que con una monocultura desde kinder hasta doctorado, los incentivos cambian. Si diriges una institución, ¿por qué limitar tu poder ante la libertad de expresión? Porque comprendes el pensamiento correcto. Por eso creo que muchas actitudes sobre la libertad de expresión recaen en las escuelas, especialmente en la educación superior. Pero simplemente la forma en que educamos a los jóvenes no lo hacen. Por eso hice ya sabes, de nuevo, volviendo a mi charla TED, traté de hacerlo en 12 minutos,
como mi lección más básica sobre lo que es la libertad de expresión, lo que los jóvenes están entendiendo mal sobre esto, si han sido mal educados al respecto, y qué es lo preocupante y hasta qué punto ha llegado esto. F. Chir clasifica la libertad de expresión en campus, encuestando a muchas personas. Es una tarea enorme. Encuestamos a unos 70,000 estudiantes este año como la encuesta más grande, en realidad la encuesta más grande de opinión estudiantil sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. Y tenemos noticias que parecen buenas, pero en realidad son muy malas. Durante mucho tiempo, los estudiantes más pro-violencia respondían así ante la libertad de expresión. En algunas circunstancias estaba bien, solían ser más de izquierda. Ahora, la derecha ya los alcanzó. Así que ahora mismo, aproximadamente 1 de cada 3 estudiantes, o un poco más, piensa que, ya sabes, bajo circunstancias extremas, el discurso puede ser respondido con violencia. Y en algunas escuelas, creo que en la UC Davis, creo que fue como el 52% de los estudiantes quienes dijeron eso. Eso es aterrador. La respuesta debería ser que eso debería ser 0. Explica lo que eso significa. Si no te gusta la opinión de alguien, puedes golpearlo. ¿Eso queremos? No. La forma en que se pregunta es si puedes responder al discurso con violencia. Así que sí, potencialmente ya sabes cómo realmente hacerles daño físico. Porque también preguntamos, ¿está bien gritarle a los oradores? ¿Está bien bloquear las entradas? Así que claramente estamos hablando de algo más extremo que esas dos opciones. Cuando gritamos a los oradores, eso representa más de 2/3, creo. Al decir gritarle, no hablamos de abuchear, sino de interrumpir un discurso porque los estudiantes lo impiden. Siempre digo que eso es censura de masas, no libertad de expresión, es la censura más antigua. Literalmente en el libro, donde básicamente grupos de personas se juntan y dicen no me gusta este tipo y no puedes escucharlo porque no me gusta. Eso es imponer tu voluntad sobre los demás. Quizá no sea una gran observación, pero parece que eso haría inevitable la violencia real. Porque si solo puedes ir y hacerlo, cualquier cosa que realmente sientas, puedes decir, oye, lancémosle cosas a este tipo hasta que se calle. Podemos hacerlo con cualquiera que no nos guste, donde sea. Sí, hay una cita de un caso de la Suprema Corte sobre el veto del alborotador, que es lo que describimos aquí, y esto va a enfriar. No podemos limitar la libertad de expresión solo por quienes lanzan botellas. O sea, esencialmente incentiva la violencia como respuesta a la libertad de expresión una vez que permites que el agresor violento silencie la palabra. Porque es como, vaya, ¿sabes? El comportamiento premiado se repite. En 2023 y 2024 se registraron las mayores interrupciones en campus universitarios en la historia de Estados Unidos, hasta donde sabemos. Y eso es lo que pasa si no dices realmente, escuchen, si responden a los oradores en el campus con interrupciones. Oh, Dios no lo quiera, responden con violencia como ha pasado antes. Eso debería bastar para que te castiguen, expulsen o hasta arresten en algunos casos. Sí, entiendo, tiene sentido, depende de lo que hagas, pero parece que hay más que solo eso. No quiero que Ben Shapiro hable en mi universidad, pero realmente no quiero eso. Vamos a impedir que la gente entre y que él salga. Hubo un par de casos en los que los profesores estaban siendo falso. Realmente era encarcelamiento, ¿verdad? Ellos decían, ¿puedo ir al baño? No, te vas a quedar aquí hasta que aceptes. No recuerdo qué era. Bueno, hicieron eso en Barnard, ¿verdad? Sí, a ti, por ejemplo, también lo hicieron en la Universidad Estatal Evergreen, al presidente de la universidad. Sí, eso digo. Luego decían, las personas que no te dejaban ir al baño, y él decía que no se sintió en peligro. Es como, claro, estás bien. No te dejaban ir al baño hasta que aceptaras sus demandas, pero no te sentiste en peligro. Está bien, claro, Pat. Sí, él pide tímidamente si puede ir al baño. Sí, ellos dicen que no, y se ríen de él, y es como, sí, eso no está bien, eso es liberalismo. Una locura. ¿Qué opinas de que el discurso de odio no sea libertad de expresión? Sé que es difícil delimitarlo. Es un error muy común que al final, y ciertamente los jóvenes tienen esta creencia, pero muchos adultos también. El discurso de odio no es libertad de expresión en Estados Unidos. En vez de códigos contra el discurso de odio, tenemos el principio fundamental, originado en el caso de 1989 Texas contra Johnson. Eso decía que, si la primera enmienda significa algo, es que no puedes prohibir discursos en este país simplemente porque sean ofensivos.
Esta es la regla adecuada para una sociedad multicultural, ya que lo ofensivo varía entre personas. Crecí en un vecindario con muchos inmigrantes. Mi madre es británica y mi padre ruso. Tienen ideas muy distintas sobre lo molesto. Vaya, y él creció durante la Guerra Fría. Eso debió haber sido una cena interesante. Bueno, a mi papá no le gustaba, ya sabes, ninguno de mis padres, muy parecido a los soviéticos. Por eso supongo que tiene sentido, por eso ella ya no vivía ahí. Sí, sí. Bueno, mi papá en realidad es el que viene del lado de mi mamá, el británico. Oh, Perdón, te entendí mal. sí, claro, y entonces... Así es. Recuerdo que los niños con los que crecí, o sus padres, tenían ideas muy distintas sobre lo que se debía permitir decir. Y luego, cuando llegué a lugares más elegantes y de clase alta como Stanford, ya sabes, pensé, ellos son la clase alta de Estados Unidos. Tienen ideas claras sobre lo que no deberías decir, y los campus, sobre todo los de la Ivy League, tienen conceptos casi victorianos sobre lo permitido al hablar. El principio clave es decidir correctamente. No puedes prohibir el discurso solo por ser ofensivo. Esa es la base del discurso de odio. Las leyes son así, lo principal es que es ofensivo. En FIRE no hay problema con leyes contra el acoso. Si se define como un patrón de conducta severo, persistente o generalizado dirigido a alguien con intención discriminatoria. Eso en realidad, ya sabes, en el caso de la educación superior, les niega la capacidad de participar plenamente en su educación. Es un estándar alto, pero así evitas que alguien diga algo grosero y se considere acoso. Y créeme, hemos visto muchos, probablemente miles de ejemplos de personas tratando de hacer eso, pero lo conviertes en un patrón de comportamiento de acoso. Entonces, esa es la diferencia entre, oye, no nos gusta esta clase sobre Israel y no queremos judíos aquí o algo así, lo cual es asqueroso. Pero el discurso de odio, el discurso en oposición a... Vamos a asegurarnos de que estos 5 profesores judíos nunca puedan hacer nada en el campus porque tienen miedo. Bueno, sí, o sea, eso sería fácilmente acoso. Eso probablemente sería, ya sabes, eso probablemente incluso sería acecho. Depende de lo que realmente quieras decir con eso. Intentemos darles un ejemplo a las personas para que no estén como porque podría ser un poco, supongo, confuso. Claro. Por ejemplo, la gente nos preguntaba si la consigna pro-Palestina, del río al mar, Palestina será libre, estaba protegida. Y la respuesta correcta es que, si eso es todo lo que estás haciendo, entonces sí, está protegido. No me gusta ese sentimiento. Siento que mucha gente ni siquiera sabe a qué río o a qué mar se refieren, pero aún así lo están coreando. Pero si estás haciendo eso y marchando hacia los estudiantes judíos y rodeándolos y los sigues por el campus, amenazando de una manera que realmente indica que los estás atacando para hacerles la vida miserable, eso puede ser acoso. Hubo muchas cosas en el campus que realmente cruzaron la línea. Entonces, por ejemplo, toma Columbia, por ejemplo. Columbia fue un completo desastre en este tipo de cosas. Permitieron muchas cosas que no debieron haber permitido. Y entonces había un video de este tipo que después fue expulsado, creo que por amenazas de muerte contra alguien, de lo cual él estaba realmente orgulloso. Había un campamento en el campus y unos estudiantes judíos intentaban pasar cuando un hombre gritó: «Sionistas han entrado al campamento». Los estudiantes se toman de los brazos y marchan hacia ellos para intentar expulsarlos. Patio, básicamente. Y es como, está bien, eso es acoso, sin duda. Probablemente también sea agresión, porque cuando realmente haces que alguien se vaya porque tiene un miedo razonable de que lo vayan a empujar, eso es agresión. Así que los campus, ya sabes, nunca quiero fingir que los campus no se han buscado mucho de esto ellos mismos. Pero eso no significa que Trump de repente mágicamente obtenga todo tipo de poderes que exceden sus poderes legítimos bajo la primera enmienda. Sí, esto fue una época aterradora y entiendo, no puedo imaginar ser judío o abiertamente judío en el campus, lidiando con eso es una locura. Sí, no culpo y lo he dicho desde hace tiempo. Al parecer hay una personalidad de Twitter que permanecerá sin nombre que estaba diciendo, básicamente hizo que pareciera que soy víctima de algún tipo de operación del Mossad. Así, de repente. Me importa el antisemitismo en los campus y creo que es un problema. Y siempre he señalado como, amigo, he estado diciendo esto desde 2014, he estado diciendo esto, señalando que sí creo que existe antisemitismo, tanto en la educación superior de élite como en escuelas de California. No sé exactamente por qué sucede lo segundo, pero al mismo tiempo, eso no significa que tengas un cheque en blanco para simplemente atacar. Discursos con los que no estás de acuerdo sobre Israel o Palestina, claro.
Exactamente. Entonces, ¿es seguro decir que esto lo va a explicar de manera un poco torpe? De hecho, tienes que dejar que la gente diga cosas bastante desagradables y racistas para poder eliminar ese tipo de creencias a largo plazo. Bueno, o sea, para mí, mi punto sobre la libertad de expresión es que pensamos en la libertad de expresión de manera equivocada. Básicamente tenemos una tendencia, y creo que esto es parte del sistema educativo desde kinder hasta doctorado. Ya sabes, la mala práctica educativa es que consideramos si estamos de acuerdo o no con lo que se dice, como si eso importara. Ese es un buen punto. Sí, no importa, no debería importar, no importa. Olvidamos que eso no importa, incluso los intolerantes tienen libertades. Más importante aún, desde mi perspectiva epistemológica, es valioso saber lo que la gente realmente piensa. En casi todas las circunstancias, no estás más seguro por saber menos sobre lo que la gente realmente piensa, y si piensan cosas horribles, es bueno saberlo. Si alguien es intolerante, es importante saberlo. Es información crucial sobre tu entorno. Pero si creas situaciones en las que la gente tiene miedo de decir lo que realmente piensa, eso, por cierto, también tiene efectos negativos realmente demostrables. Entonces estuve en el programa de Bill Maher y estábamos hablando sobre estas leyes contra el discurso de odio en Europa y sobre el aumento del antisemitismo. Y es como, pero ha habido leyes en los libros que prohíben el discurso antisemita. En Francia, por ejemplo, creo que desde los años 90, pero ahora ha empeorado mucho. Esto se debe en parte a la inmigración de países hostiles a Israel, pero también hay otras razones. La censura no cambia opiniones, solo enseña que puedes meterte en problemas, así que mejor hablas con quienes ya piensan igual. Ese es el punto. Uno de los fenómenos mejor establecidos en las ciencias sociales es que, si las personas solo hablan con quienes están de acuerdo, se radicalizan en la dirección del grupo. Y, como lo dije de manera muy simple, por supuesto, el antisemitismo empeoró. Les dijiste a todos los antisemitas que solo podían hablar con otros antisemitas. Ese punto es interesante, se parece al efecto Streisand. ¿Recuerdas que Barbara Streisand no quería una foto de su casa en Internet? Eso hizo que circulara más. ¿Vas a enviar cartas de cese y desista? Yo también lo haré. Las 18 millones de personas que están troleando en este momento van a publicar esto en todas partes para siempre, y así surge el efecto Streisand y los que fomentan el odio. Les fascina la censura, ¿no? Ahora dicen que los desmonetizan por miedo a lo que dicen. Siempre escuchas eso. Oh, a los nazis les encantaba, les encanta, como a los nazis literales, y hablamos de eso en Guerra de Palabras. Se llama la falacia de Weimar. Enlace en las notas del programa. Se llama la falacia de Weimar. Es el argumento de quienes buscan menos libertad de expresión y dicen que, básicamente, bueno, si hubiéramos tenido códigos contra el discurso de odio en los años 20 durante la Alemania de Weimar, podríamos haber detenido a Hitler. Eso es algo tonto, porque incluso antes de saber cómo era la ley en los años 20, ¿dices que eso habría impedido votar a la gente? Un tercio de la población votó por los nazis, ¿sabes? O sea, eso es algo difícil de superar. Pero resulta que la Alemania de Weimar tenía leyes contra el discurso de odio, aunque no se llamaban así, y buscaban proteger a personas de fe, como los judíos. Los nazis fueron a la cárcel por decir cosas malas sobre los judíos. ¿Y adivina? Ellos hicieron grandes victorias de relaciones públicas y fiestas para quienes salían de la cárcel por comentarios antisemitas. Y realmente explotaron el hecho de que Hitler, después de salir, recibió solo una palmada en la muñeca por intentar derrocar al gobierno alemán. Fue una insurrección llamada el Putsch de la cervecería, donde al menos un oficial de policía, quizá varios, fueron asesinados. En Alemania, históricamente, alguien que hiciera eso sería ahorcado. Pero en vez de eso, solo le dieron una palmada en la muñeca, pero luego le dijeron que no podía hablar. No podía dar discursos durante varios años. A los nazis les fascinó y pusieron grandes carteles de Hitler con la boca tapada con cinta, diciendo: de 2.000 millones de personas en el mundo, claro, un mundo mucho más pequeño. Solo uno no puede hablar en un campus alemán, ¿verdad? Vaya, y así convierten estas cosas en victorias para ellos. Mientras tanto, si simplemente dejas que estos tipos hablen, al menos en una sociedad libre, van a alejar a más personas de las que van a atraer. Sí, es interesante lo que dices. A veces escucho y pienso, tiene buenos argumentos, pero después siguen hablando.
Sam Harris y pienso, olvídalo, eso que dijo fue destrozado, sí, mejor olvídalo. Y así. Si no tienes esa conversación, muchos dirán, supongo que los judíos sí fueron expulsados de 109 países. Sea lo que sea esa tontería de desinformación, no podemos hablar porque es una tontería, porque implicaría discutir antisemitismo y no podemos tener esa conversación. El otro no puede ir al debate porque lo arrestarán, así que no puedo contradecirlo. Solo están en algo como Reddit o Twitter hablando de eso. Se radicalizan más porque solo conviven con quienes se reúnen en un sótano, en vez de hacerlo abiertamente. Bueno, ese es todo el asunto de la negación del Holocausto. Como cuando estoy en Europa, definitivamente me tratan como, ok, señor raro estadounidense defensor de la libertad de expresión. No debería ser ilegal negar el Holocausto. Siempre digo que es fácil refutarlo con hechos, así que ¿por qué ilegalizarlo? Ahí está el punto. La única manera en que realmente puedes mantener que el Holocausto no ocurrió es si ninguna persona seria tiene la oportunidad de desafiarte, porque nunca supieron que lo estabas diciendo en primer lugar. Es un argumento fácil de refutar, pero convertimos a estos negacionistas del Holocausto en héroes. No tienen que pasar por el proceso de decir, bueno, ¿cómo explicas esto? Quiero decir, creo que una de las teorías, por cierto, para negar el Holocausto era algo así como fiebre amarilla en los campos, supongo, que al parecer afectaba principalmente a los judíos o algo así. O sea, no son buenos argumentos, no se sostienen a menos que te los susurren al oído y te digan que nadie quiere que sepas esto. Ya veo, interesante. He visto cosas sobre la negación del Holocausto, no porque yo lo crea. En mi familia hay personas que sí creen. Sí, no lo pensé así, pero es un podcast, tienes que decir todo, o ya sabes, lo haces. No puedo creer que hayas jugado con la idea de negar el Holocausto, y literalmente nadie dijo eso. Escucha al menos 10 segundos de un programa de hora y media. Tienes razón, escuchas estos argumentos, como en esa película donde el tipo decía que no creía que eso ocurriera. Esto fue un tema porque las cámaras de gas estaban tan mal diseñadas que no podían funcionar como tales. Y es casi como si las hubieran hecho a las prisas y no les importara si la gente estaba cómoda cuando estaba adentro. ¿Es el argumento de la artesanía? ¿Verdad? Era como, si quisieras gasear gente eficientemente, harías el agujero para el Zyklon B menos profundo porque es más pesado que el aire. No creo que pusieran a sus mejores científicos, solo arrojaban eso para que nadie pudiera ocultarlo. Ellos estaban intentando hacerlo. Lo aterrador de todo esto, mientras más lo estudias, es darte cuenta de cuánto estaban intentando hacer. Uno de los principales objetivos era hacerlo barato, ya que las balas eran caras. Sí, era una guerra y esto los habría matado más rápido. Además, hay marcas de rasguños en la pared, así que no puede ser. Y es como, bueno, los cuartos estaban llenos de gente y los pulmones de las personas filtraban el veneno. Así que la gente en los otros extremos, Tienes que hacer estos argumentos realmente desagradables para mostrar por qué están equivocados, pero los argumentos son muy tontos desde el principio, y además, probablemente esto solo sea cruel. Pero cuando escuchas a estas personas hablar como que piensas, y incluso antes de que hagan un argumento, normalmente piensas, sí, esto no es precisamente el mejor espécimen genético. No es una persona tan intelectual como para impedirlo. Tienes razón, este no es alguien en quien yo confiaría. No diría, voy a tomar la palabra de este tipo. Esta es una persona intelectualmente rigurosa. Más bien piensas, este es un tipo raro, un tipo marginal que, si se me acercara en la calle, probablemente me alejaría sigilosamente y empezaría a correr tan pronto como hubiera aumentado lo suficiente la distancia. Y entonces, si tienes a estas personas escondidas en internet, piensas, esta persona, ya sabes, esto está bien escrito y bla, 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 pero no. Quiero estar frente a una sala llena y salir por atrás junto con la mitad de la gente. Sí, Jonathan Rauch hace este argumento, así que Jonathan Rauch lo hizo. Él es un famoso defensor de la libertad de expresión. Es un tipo brillante, amigo mío, pero también es gay y está casado con un hombre. Y desde muy temprano fue uno de los verdaderos defensores del matrimonio gay antes de que casi cualquier otra persona lo dijera. Pero él hace el punto de que, escucha, sabes, el movimiento por los derechos gay en realidad pudo haber sido obstaculizado. Si hubieran existido códigos contra el discurso de odio desde los años 60, la gente no habría podido expresar lo que pensaba sobre la homosexualidad. Nos beneficiamos de que la gente escuchara lo lamentables e intolerantes que sonaban nuestros críticos. Somos una minoría numérica, tenemos que convencer, ya sabes, a la mayoría de que esté de nuestro lado, y esa es una batalla cuesta arriba.
Si hubieras tenido ese silencio forzado, él no cree que hubiera ocurrido. ¿Qué habría pasado? Es una de esas cosas que simplemente son muy importantes. Una de las cosas claves sobre la realidad es tratar de tener una idea clara de cómo es realmente la realidad. Y no tienes ninguna posibilidad de lograrlo en absoluto. Si has asustado a todos para que no digan lo que realmente piensan. Y de nuevo, son esas creencias problemáticas las que muchas veces son lo más importante que hay que saber. Sí, creo que es un buen argumento. Debería haber mencionado esto antes sobre la idea. Algunas personas dicen que el discurso puede llevar a la violencia, ¿verdad? Como, discursos de odio, incendiarios, que pueden incitar a la violencia en el mundo real, así que deberían ser restringidos para prevenir esos resultados. Y tú, por supuesto, la incitación en realidad es ilegal, ¿correcto, verdad? Así es, pero es difícil de cumplir. En mi respuesta en Prensa Libre sobre el asesinato de Charlie Kirk, ese era mi punto. ¿Podemos ya retirarnos? El debate sobre si el discurso es o no violencia ha sido muy popular en los campus universitarios en los últimos 15 años, pero no resiste el escrutinio fuera de una especie de cámara de eco, en una cámara de eco. Podrías decir algo como, bueno, eso fue tan ofensivo, entonces tu discurso fue tan ofensivo que mi discurso es defensa propia. Y eso puede hacer que suenes justo y apasionado, pero sí, pero entonces no lo estás pensando bien como para decir, ¿de acuerdo? Así que eso significa que puedes responder con violencia al discurso de otra persona. Eso significa, sin duda, que ellos pueden responderte con violencia a ti. Sigue siendo la misma espiral descendente contra la que intentamos proteger al mundo. Sí, creo que fuiste tú o Sam Harris quien dijo algo así como que los campus deben ser seguros físicamente, pero muy peligrosos intelectualmente. Tal vez incluso sea algo de Jonathan Haidt. No lo sé. Uno de ustedes, tipos inteligentes, dijo eso y me encantó. Lo anoté. Sí, nosotros. Fue divertido. Gracias al programa de Sam Harris. Simplemente yo realmente me gusta esa idea. Pero, por supuesto, hemos perdido el rumbo en eso. O sea, digamos, físicamente, intelectualmente peligroso. Ahora en realidad está invertido, ¿verdad? Es como, bueno, en realidad es peligroso tanto intelectualmente como físicamente, ahora que lo pienso. ¿Qué piensas sobre limitar el discurso para evitar desinformación y mentiras? ¿Sabes? Hablamos sobre cómo la administración de Biden limitó o básicamente presionó a las compañías de redes sociales para expulsar a personas por cosas relacionadas con el COVID. No sé, hermano, jugando al abogado del diablo, las declaraciones falsas dañan. Debemos restringirlas para proteger salud, elecciones y confianza. Ay, ya sabes, podrías argumentar eso, siempre y cuando nadie esté en mi contra. Suena bien, ¿verdad? Sí, o sea, es una de esas cosas en las que los libertarios tienen mucha razón, y siento que, de otro modo, personas inteligentes pasan por alto este hecho. Parece trivial, pero debemos recordarlo siempre. Las leyes las aplican personas, y ellas pueden ser tan parciales como tú, más o menos. Sabes, pero ellos van a tener sus propios intereses de poder, van a tener sus propias motivaciones, van a tener sus propios incentivos. Y no quieres darle al poder la capacidad de definir lo que es la verdad. ¿No quieres hacer que el presidente de los Estados Unidos sea el árbitro de la verdad? Así que la manera en que realmente hemos descubierto cómo podemos saber cómo es realmente el mundo, es primero aceptar el hecho de que la verdad es muy difícil de conocer. Esto va completamente en contra de nuestros propios sentidos y nuestras propias intuiciones. Asumimos que lo que vemos y lo que creemos es verdad. Por supuesto que lo hacemos, o sea, hay suposiciones. Una de las cosas más poderosas de la ilustración, creo que todos ustedes. Harari describe la ilustración como el descubrimiento de nuestra ignorancia, y así deberíamos referirnos a ella. Porque se trataba más de decir, wow, si empezamos a probar estas cosas, estamos equivocados, estamos equivocados, equivocados, equivocados. Muchas de nuestras suposiciones más sagradas simplemente no encajan una vez que empiezas a aplicarles el método científico. Y creo que darse cuenta de que la verdad es así de difícil de conocer es algo que la gente realmente necesita entender, así que no pueden. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo averiguamos qué es verdad, al menos provisionalmente? Es algo que llamo fricción estructurada, donde esencialmente el método científico es parte de ello. La revisión por pares, que ahora no funciona bien, es parte de esto, al igual que los controles y equilibrios en el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos. Cosas donde tienes, ya sabes, entidades separadas con motivaciones distintas que te desafían y, de preferencia, encuentran fallas en lo que creemos que es verdad. Y creo que no tenemos ni cerca lo suficiente de esto en este momento. Pienso que la educación superior es demasiado de pensamiento grupal, el periodismo es demasiado de pensamiento grupal.
Debemos comprometernos con estructuras que desafíen no solo prometerlo para mejorar lo que pensamos que es verdad en primer lugar, pero lo último que quieres es que el poder sea quien decida qué es y qué no es verdad. Sí, porque eso es como 1984, ¿no? Ese es el punto del libro. Deciden lo que publica la prensa. Y si deciden que la historia necesita cambiar, solo tienen que volver a imprimir todos los periódicos o lo que sea. Eso fue hace tiempo, lo leí hace un rato. Sí, las ratas asustan. ¿Qué opinas sobre la idea de que la libertad de expresión perjudica a los grupos marginados? Y ya sabes, otra crítica es que, oye, la libertad de expresión solo afianza la desigualdad, perjudica a las comunidades vulnerables. Porque si alguien ya tenía, estoy tratando de recordar este argumento, si alguien tiene menos poder social, son objeto de insultos, acoso y racismo sistémico, ¿no profundiza la libertad de expresión ilimitada ese desequilibrio? Bueno, es una de esas cosas donde si estás hablando de, ya sabes, acoso real, como hemos hablado antes, o cosas como amenazas verdaderas, puedes prohibir eso, sí, absolutamente. Pero cuando se trata de cuál es el remedio para las minorías, ya sean numéricas o raciales, ¿cuál es? Simplemente personas fuera de la mayoría. Nunca van a obtener la mayoría de votos. Así explico lo que creo que pasó. Hace 15 años noté que los jóvenes llegaban a FIRE creyendo que la libertad de expresión solo era usada por el bravucón, el intolerante y el varón ladrón. Eso es solo una mala interpretación de la historia como lo del varón ladrón. Es decir, la clase mercante y la gente adinerada están bien porque son ricos y poderosos, como en casi cualquier sociedad, con algunas excepciones. Y quiero decir, gran parte de la historia de los parlamentos es la nobleza acudiendo a la clase mercante para pedir dinero y luego obteniendo voz en el gobierno. Les va bien, no requieren protección especial para la libertad de expresión. Y cuando se trata del matón y el intolerante, una vez que llegas a sociedades democráticas, ellos mandan, incluso si son matones e intolerantes. Si tienen el 51% de los votos o una pluralidad de los votos, si tienen lo suficiente, literalmente solo necesitas una protección especial para la libertad de expresión, como la primera enmienda, para dos tipos de discurso, el que es impopular entre la mayoría o el discurso que es impopular entre. Y uso este término solo para decir que la gente necesita entender que tenemos uno en todas partes. ¿Existe una élite o clase gobernante, es decir, las personas que hacen cumplir las leyes y son las más poderosas de la sociedad? Solo lo necesitas para esos dos casos. Entonces, ¿por qué muchos jóvenes hoy creen que este argumento convence? Que básicamente los que no tienen poder necesitan poder para tener más poder con la esperanza de que realmente protegeríamos mejor a los que no tienen poder. Es porque eso es lo que han estado aprendiendo desde el kinder hasta el doctorado, porque es una monocultura, es una situación donde dentro de esa monocultura, cuando la gente se dice a sí misma, pero ahora yo controlo el discurso como yo soy, y muy rara vez dicen que ahora tienen el poder, pero eso es lo que son. Dicen que esto limita su capacidad de proteger mejor a minorías y desfavorecidos, pero incluso así lo repiten en la educación superior. Funciona en interés de, justo como lo esperarías, para el gobierno el poder y sus propios intereses. Y he estado observando esto durante 25 años, así que no es una coincidencia. John Lewis, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Frederick Douglass, Ida B. Wells, Martin Luther King y Frank Camedy, pionero en los derechos homosexuales. Fueron grandes defensores de la libertad de expresión porque sabían que era de sus pocas herramientas contra la voluntad de la mayoría y los poderosos. Sobre los poderosos, nuestros varones ladrones, o como prefieras llamarlos, supongo que la élite. Ellos son dueños de muchos sitios donde se da el discurso, como Twitter, Facebook o YouTube. ¿Qué papel deberían jugar los principios de la libertad de expresión cuando se trata de que empresas privadas moderen contenido? Porque su casa, sus reglas. ¿Por qué forzar a las plataformas a alojar discursos que no desean? Da algo de miedo, ya que son empresas privadas y no se les puede obligar a hacer cosas. Sí puedes si eres la administración de Biden o Trump, pero así es como todos se comunican. ¿Realmente es así? Sí, es privada, pero también parece una plaza pública. Para mí es un área gris en algunos aspectos. Bueno, lo entiendo y comprendo ese instinto, y hablamos mucho sobre eso, como ¿qué pasa si un multimillonario posee toda la plaza pública? Sí, y eso me preocupaba mucho. Porque quieres evitar una plutocracia donde la gente rica o una sola persona controla todo. Pero se demostró que esto no era cierto.
Que básicamente como tú, que sin la coerción del gobierno, ¿sabes cuándo? Entonces, la gente estaba haciendo este argumento, particularmente en la derecha, pero también algunas personas en la izquierda estaban haciendo este argumento. Con respecto a Twitter y Facebook, básicamente, tenemos que aprobar leyes que limiten la capacidad de los dueños de estas plataformas de redes sociales para expulsar a personas por discursos que estarían protegidos. Eso es lo que principalmente argumentaba la derecha en Texas y Florida, pero en California ellos estaban argumentando eso. Pero ahora estas plataformas tienen que vigilar los discursos de odio, o insinúan fuertemente que tienen que vigilar los discursos de odio. Deben reportarlo al gobierno, así que lo vigilan aunque no quieran. Y esas son leyes a las que Feacheir se opone rotundamente, porque introduce el papel del poder en decidir lo que harán estas instituciones, en lugar de dejar que, por ejemplo, el libre mercado lo decida. Hubo resistencia diciendo: oh, Dios mío, unas pocas personas son dueñas de toda la plaza pública. Casi al presentar este argumento, Elon Musk intenta y compra Twitter. Entonces todos se van a Blue Sky. Corren a Threads, que todavía existe, aunque no lo creas. Corren a varias otras, ya sabes, corren a Mastodon. Esto ha demostrado que no es monopolio. Bastante rápido. Corren a Substack, que me encanta Substack, yo uso Substack, y básicamente es esa competencia, esa capacidad de moverse, lo que realmente lo protege mejor. Pero en cuanto introduces el papel del poder, el papel del gobierno de decir: ahora tengo una regulación que puedo imponer sobre todos estos tipos, prepárate para que sea abusada. Y particularmente bajo las circunstancias actuales, donde no parece que haya nada que detenga al gobierno de utilizar cada palanca de poder que tiene sobre cada institución que afecta. Esa posibilidad es aterradora. Sí, estoy de acuerdo. Otro argumento contra la libertad de expresión es que vivimos en la era digital y existe la cultura de la cancelación. Existen deepfakes, la viralidad de la indignación en línea y la rapidez de los hechos. Mucha gente está argumentando: oye, la libertad de expresión, este es un principio bastante anticuado. Hombre, nosotros estamos muy lejos de que alguien imprima algo en una imprenta y lo reparta en medio del pueblo, o en el centro de Nueva York, o algo así. O sea, vamos. ¿Cómo convences a los escépticos de que la libertad de expresión sigue siendo relevante en la era digital? Sí, bueno, o sea, si tienes una tecnología completamente nueva que no es muy análoga a ninguna de las que existían antes, entonces tienes que hacer un verdadero análisis. Pero incluso mientras reflexionamos sobre la inteligencia artificial, ya sabes, las analogías, en su mayoría, son muy similares a las tecnologías preexistentes, y por supuesto, existen algunas de esas analogías. Son tecnologías recientes como el Internet y algunos principios de la primera enmienda. Son aplicables a varios contextos. Por ejemplo, la discriminación de puntos de vista, lo que implica que, aunque la censura sea negativa, como si dices, ya sabes, como en esta plataforma nadie debería hablar de economía, ya sabes, eso no está bien. Pero si realmente dices en esta plataforma nadie puede abogar por nada, no sé de economía de libre mercado ni de economía marxista, eso te haría sentir más incómodo. Y eso. Esencialmente se basa en el principio de que si permites la discusión en absoluto, no puedes simplemente prohibirle a la gente por su, ya sabes, su opinión. Así que creo que muchos de los principios que existen allá afuera también explican por qué consideramos que ciertos discursos no están protegidos. Por ejemplo, una de las cosas que en realidad creo, y aquí es donde realmente pido una mayor regulación de las redes sociales, es, creo, las empresas de redes sociales. La falta de voluntad para aplicar las prohibiciones sobre amenazas reales ha debilitado la fe de muchos jóvenes en la libertad de expresión y les ha hecho concluir erróneamente en muchos casos que las amenazas están protegidas, que las amenazas están protegidas. Sí. Y eso está mal. Eso es básicamente como decir, como yo sé dónde vives, ¿sabes? Como voy a ir a esta dirección, voy a matarte. O sea, eso es una amenaza, que haría que una persona razonable sintiera miedo de sufrir daño físico o la muerte. Pero al no reportar eso a la policía o que la policía realmente investigue, creas esta falsa impresión de que es como, oh, si esto es la libertad de expresión, yo no la quiero. Debes explicar que eso no está protegido. Ningún país ha protegido amenazas así, ni debería hacerlo. No creo que estés equivocado. Nunca pensé que las amenazas estuvieran protegidas, pero yo recibo amenazas.
Recibo gente que me dice, si alguna vez te veo, te voy a dar un puñetazo en la nuca, o te voy a golpear con una piedra y matarte, y nadie se va a enterar, y es como en Instagram, y yo lo reporto. 4 meses después dicen que el contenido no viola sus políticas. Pregunto, ¿entonces qué pasó? No fue automático, porque no tardaría tanto. En teoría, alguien vio esto y pensó que estaba bien. Puedes decir que golpearás a Jordan Harbinger en la nuca con una piedra y matarlo, no les importa. Sí, tengo una amiga querida que creo que no quería mencionar y está enfrentando amenazas aterradoras. Y fue curioso porque ella en realidad había escrito básicamente estaba diciendo que no deberíamos tener cultura de la cancelación en respuesta a Charlie Kirk. Y curiosamente alguien de izquierda la atacó muy fuerte, así, y realmente estaba diciendo cosas específicamente sobre saber dónde vive y todo ese tipo de cosas. Y es como, bueno, pero al menos en este caso la policía lo estaba tomando en serio. No lo reporté a la policía, aunque debía hacerlo. Él tenía un gimnasio de box en Chicago y pensé que cualquiera puede encontrarte. No temía por eso, era por algo de Israel y Palestina. Fue simplemente absolutamente una locura. Probablemente debería hacer algo al respecto. Pero como que se mezcló con las otras amenazas de muerte que estaba recibiendo, así que no sé, no destacó tanto. He recibido una buena cantidad de ellas, a lo largo de los años. Y a raíz del asesinato de Charlie Kirk, ¿te preocupa más no tomarlas en serio? Sí, tienes razón. Si erosionamos la libertad de expresión, aunque sea con buenas intenciones, ¿cuáles serán las consecuencias a largo plazo? No solo en política, también para la gente común. Porque mucha gente es como, ya me harté de sus tonterías políticas, ya no me importa. ¿No deberían preocuparse aún? Sí, sí. Esto es lo que todos deben entender. Nunca en la historia de la censura los censores o quienes la apoyan han pensado que hacían algo malo. Muchas veces pensaban que estaban haciendo algo bendito, pensaban que estaban haciendo algo que salvaría a la especie, salvaría a la humanidad, salvaría tu alma. Los censores más peligrosos son quienes creen que salvan al mundo o al país y actúan por bondad. Las buenas intenciones no te protegen porque cada vez que si eres el tipo de persona que ve la historia de la censura y dice que todo eso le parece bien, entonces realmente no sé qué decirte, excepto que en realidad sí sé qué decirte. Va a ser peor. Porque si lo ves en retrospectiva como la primera caza de brujas, la censura en la guerra civil o el pánico por los cómics en los años 50, ellos no tenían la tecnología para censurarte a la escala que tenemos ahora, ni para castigarte por lo que dices como lo tenemos ahora. Así que necesitamos ser aún más protectores de la libertad de expresión. De cara al futuro, Saca esa tos. Sí, puedes repetir lo que quieras, depende de ti, aunque creo que probablemente estuvo bien. La magia de la edición, nuestra censura, es eliminar los estornudos. y el eructo ocasional. Y el eructo ocasional, o simplemente lo dejamos y dejamos que la gente lo escuche. Creo que tuve uno con mi Red Bull, pero después de 9 días en la carretera, lo necesitaba. Al diablo. Sabes que la verdad es que dominamos esto muy bien, pero hay cosas que incluso dejo, comentarios tontos que hago. Por ejemplo, hubo una vez que dije, los barcos deben tener al menos 400 años de antigüedad, y luego pensé, eso es lo más tonto que he dicho jamás. Y dejé eso porque quería que la gente supiera que soy un completo idiota. Como si tuviéramos aves desde hace décadas. Esta nueva tecnología de vehículos flotantes es revolucionaria. Quiero que la gente sepa que esto no es algo muy procesado ni un contenido intelectual complicado. Para cuando sale, es como un tipo en una habitación de hotel que ha dormido poco y ha tomado un par de Red Bulls. Yo pasando el rato, a veces sin pantalones, diciendo ideas al azar. En lo personal, ¿qué es lo que te da esperanza de que la libertad de expresión va a sobrevivir esta ola actual de escepticismo? Porque creo que, dependiendo de tu edad, esto parece bastante serio, ¿no? ¿Qué está pasando? Es muy serio, y la razón por la que es tan serio es porque antes podían confiar en eso. Una vertiente civil libertaria en la izquierda, de donde yo vengo, y un aspecto libertario en la derecha. Eso es lo que más me ha identificado de la derecha. Ambos factores han sido gravemente marginados en ambos lados. Entonces, la izquierda libertaria civil es muy débil y la derecha libertaria ha sido, ya sabes, desplazada en gran medida por el populismo. Eso se burla del libertarismo, pero nosotros no lo hacemos. No hay un grupo claro que apoye la libertad de expresión, salvo algunos mayores en el centro que la entienden. Es una época preocupante.
Es algo que, si lo pierdes, cuesta mucho recuperarlo. ¿Por qué debo? Todavía tengo algo de esperanza, sin embargo, porque cuando ves las encuestas, los estadounidenses todavía valoran mucho la libertad de expresión, y creo que podrían ser convencidos de apoyarla de nuevo. También porque funciona la libertad de expresión. La libertad de expresión te permite identificar los problemas en tu sociedad y comunidad, los que pueden afectarte. La libertad de expresión es cómo innovas, es cómo ganas dinero, cómo realmente sabes cosas. Científicamente, tener una empresa que permita la libertad de expresión y el disentimiento ofrece enormes ventajas. La investigación sobre el disentimiento está mejorando, no empeorando. El disentimiento en la cabina de mando o en el quirófano realmente ayuda y mejora las cosas. Soy optimista de que la libertad de expresión es efectiva y moralmente correcta, lo que me da esperanza. Sin embargo, creo que estamos en una crisis. Estamos en una crisis, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por eso esto, pero de nuevo, tú, no soy religioso, pero esto suena muy religioso. Siguiente. Por eso pienso que Fire y yo estamos aquí para defender la libertad de expresión, incluso en tiempos difíciles. Dijiste que es un problema en Estados Unidos. ¿Podemos hablar brevemente sobre por qué afecta internacionalmente? Porque muchos piensan que es un problema de Estados Unidos y no les preocupa. Porque viven en Europa del Este, viven en Europa, o viven en Asia, o viven en Australia, donde sea que vivan. Oh, pobres británicos engañados. ¿De verdad creen eso? ¿Piensan que todo está bien allá? No lo puedo creer, en serio. Hice algo en la BBC donde se enojaron mucho conmigo porque yo dije algo como sí, tenemos problemas en Estados Unidos, tenemos problemas serios en Estados Unidos. Arrestan a unas 12,000 personas al año, es una locura, y ustedes son solo una fracción de nuestro tamaño. Hicieron un reportaje para mostrar la magnitud. Luego, el otro, Nunca te van a volver a invitar, nunca te van a volver a invitar a la BBC. me adoran, mi mamá es británica, no quieren volver a invitarme porque piensan, ¿y ahora qué opinas, señor? Ahora está aún peor. Marcador, sí, marcador. Lokianov empeoró desde la última vez que hablamos, pero la balanza sigue sin estar a tu favor. Primero hablemos del mundo no libre. China e Irán han logrado usar el potencial aterrador de la IA contra su propia ciudadanía, de una manera que en realidad hace que la situación pase de mala a peor, peor y peor en Irán y China, como el grado en que permite la vigilancia masiva. Por ejemplo, pueden apagar tu auto a distancia. Si eres una mujer en Irán y tu hijab no está bien puesto, ocurre esto. Así es, se me olvidó eso. Es aterrador. Rusia es un estado mafioso sin libertad de expresión y te pueden disparar por ello. La Unión Europea también es terrible en este aspecto. Tienen de todo, pero es donde la innovación muere hoy. Sus leyes, desde seguridad nacional hasta discurso de odio, se aplican de forma absurda. Existe la idea del derecho al olvido. Eso significa que si hice algo terrible hace 5 años, puedo pedir que eliminen el enlace que dice que fui culpable de abuso doméstico. Eliminado o desindexado de Google. ¿Verdad? Y ese es el tipo de cosas que los estadounidenses cuando regresan de una cita dan por sentado. Puedes averiguar, oye, este chico me gusta mucho, pero ya sabes. Mantén las cosas como un delincuente sexual. Ah, y varias veces él acaba de salir de prisión. Eso es prisión. Eso explica el hueco en su currículum, ¿verdad? Eso es... Sí, exactamente, pero durante 5 años parecía que no hacía nada. Irlanda, sabes, casi aprobó una ley que castigaría el discurso de odio, ya sabes yo, con largos antecedentes. Canadá consideró el año pasado una ley que podría darte cadena perpetua por un delito de discurso. Para que veas la gravedad, 12,000 personas al año están en Gran Bretaña, como antes. En 1919 y 1920 ocurrió el primer pánico rojo en Estados Unidos. El primer pánico rojo surgió tras una campaña masiva de bombardeos de marxistas y anarquistas. En 1919, Estados Unidos vivió tiempos aterradores con asesinatos masivos durante la Revolución Bolchevique, por lo que la gente tenía motivos para temer. Arrestamos a unas 2,000 personas al año durante el pánico rojo, 2,000 personas al año. Y eso está mal, por cierto. Eso es muy malo, aunque estábamos en una crisis genuina. Y aunque la primera enmienda realmente no aplicaba de manera significativa en ese entonces, fue hasta alrededor de 1925 que realmente tuvo mucho significado legal.
En ese momento la población de Estados Unidos era el doble que la de Gran Bretaña hoy. Así que eso sería como si ellos arrestaran a 1,000 personas, pero en realidad estaban arrestando a 12,000 personas al año. Y eso ni siquiera incluye las cosas que involucran las leyes de seguridad nacional que tienen, o los delitos de odio que no son crímenes, los cuales suman en total cientos de miles. Es un desastre allá, pero los británicos dicen no está tan mal. Yo digo, seguro no estás a más de 1 o 2. Grados de separación de alguien que recibió una visita policial o tuvo problemas por lo que dijo. ¿Cuáles eran, cuáles son? Agresión de odio no verbal, ¿cuál era eso que dijiste? ¿Incidentes de odio que no son delito? ¿Sí? ¿Qué es eso? Eso es que si dices algo que se considera odioso, sabes que recibirás una visita de la policía para registrar que lo hiciste, o incluso podría considerarse algo por lo que te podrían arrestar. Un ejemplo de esto fue: Rishi Sunak estaba siendo criticado por otros asiáticos orientales. Fue un británico pakistaní quien tenía un cartel que decía Sunak es un coco, con lo que quieren decir que es marrón por fuera y blanco por dentro. Fue insultante y con esa intención. Sí, lo entiendo. Y la arrestaron por eso. Y es como ese tipo de cosas que decimos, no, esto es completamente una locura. Y sí, o sea, no es difícil encontrar videos de este tipo de cosas, ya sabes, por todo internet, de personas grabando por qué las arrestaron. Y por supuesto lo de Grant Lenehan. Eso pasó cuando este tipo, ya sabes, lo arrestaron en el aeropuerto y llegaron 5 guardias armados, porque hizo unos chistes de mal gusto sobre... ¿Se referían a hombres trans o mujeres trans en espacios femeninos? ¿Es comediante? No sé quién es. Él escribió The IT Crowd y Father Ted, ambos bastante conocidos. Es uno de los escritores de comedia más famosos de Gran Bretaña. Lo de la comedia, seguir al comediante, es una de esas cosas. No sé si es un espacio sagrado, pero ciertamente es un espacio donde hemos decidido que puedes decir cosas algo locas y salirte con la tuya por el bien del humor. Decir la verdad al poder, el comentario social, es como si fuera casi la primera línea, tal vez no de defensa, pero ciertamente es como un canario en la mina de carbón. Que saquen del aire a alguien como Jimmy Kimmel me asusta. Como podcaster sé que no soy tan relevante como él y nunca lo seré. Da algo de miedo que eso pueda pasar. Sí, eso lo hicimos. En 2015 hicimos un documental llamado ¿Podemos tomar una broma? Contando a los jóvenes la historia de Lenny Bruce. ¿Tú? Comediante arrestado en los 60 por chistes groseros. Murió de sobredosis antes. Creo que una de las razones de su drogadicción fue tener que defenderse tan seguido. Es una historia triste. Notamos que los comediantes decían que el ambiente no era tan amigable con la libertad de expresión, especialmente en campus universitarios. Desde hace mucho tiempo empezamos a escuchar esto de los comediantes desde 2012-2013. Greg Lukianoff, gracias por venir. ¿Estás de gira ahora o sabes cuál es qué estás haciendo ahora? Estoy increíblemente emocionado de estar en casa por toda una semana. He estado promocionando el libro en varios podcasts y corriendo de un lado a otro, tratando de defender la libertad de expresión ante quienes la atacan. Bueno, te agradezco que hayas venido al programa, hermano. Muchas gracias. Por supuesto, cuídate.